Utilizamos el programa para asegurar que la gente pueda tener acceso a la televisión irlandesa, eventos noticiosos, eventos deportivos, y más recientemente este programa de apoyo ha establecido redes de emprendedores entre jóvenes irlandeses que han viajado al exterior. Y queremos reconocer también y honrar los logros de los emigrantes irlandeses en el exterior, mediante un sistema de premios presidenciales. Cada año se otorgan a los emigrantes que hayan logrado algo notable en el exterior, en el mundo de la política, en el mundo empresarial, y con mucha frecuencia también personas que han logrado algo significativo en las actividades comunitarias o en el mundo de la educación. Sacerdotes y monjas que han trabajado en el desarrollo de diversos países africanos, por ejemplo. También hemos establecido una red global irlandesa. Es una red de personas de alto nivel empresarial de origen irlandés, de grandes empresas, CEOs de grandes empresas, directores generales. Y esto se hace como una estrategia gubernamental formal. Ahora, esto no siempre ha sido unidireccional. No es qué podemos hacer desde Irlanda por nuestra diáspora. No, la diáspora nos ha ayudado inmensamente cuando nosotros hemos enfrentado en el país dificultades. Y mencionaré dos campos en particular donde la diáspora nos ayudó mucho. Lo primero fue el conflicto de Irlanda del Norte. Como dije, al concluir la independencia, Irlanda quedó dividida en 1921. La raíz del conflicto en el norte de Irlanda se centró en identidad nacional y en identidad religiosa. Imaginemos en México que sucediera que los españoles todos vivieran nada más en una parte del país de México, y cuando llegara la independencia los españoles dijeran no queremos formar parte del México independiente, queremos seguir siendo parte de España. Bueno, pues eso pasó en Irlanda. En el norte de Irlanda, el 60% más o menos de la población se veían ellos mismos como británicos y dijeron no queremos formar parte de una Irlanda independiente. Por eso se dividió el país. Y fue una situación sumamente difícil porque el 60% de la población quería conservar la conexión con Inglaterra y el 40%, por otro lado, sí quería formar parte de la Irlanda independiente unida. Esa tensión, ese conflicto siguió vivo realmente todo el siglo XX. El 60% mayoritario en esa zona del país, ante el temor de ser aplastados por el 40%, emprendieron prácticas políticas discriminatorias, utilizaron su mayoría local para discriminar contra todo nacionalista o todo católico identificado como tal, en todo, servicios a la salud, oportunidades de empleo, etcétera. Lo cual condujo a un gran resentimiento y luego al crecimiento de un movimiento de derechos civiles en 1968 que copió al movimiento de los derechos civiles de los Estados Unidos y en realidad en muchas partes del mundo a finales de los 60. Se inspiró en eso. Por desgracia, el movimiento de los derechos civiles se dio su lugar a la violencia y al surgimiento de organizaciones paramilitares por ambos lados. Por casi 40 años entonces tuvimos una guerra civil soterrada sectaria en el norte de Irlanda. Los paramilitares de uno y otro lado mataban a los miembros de la otra comunidad, unos porque eran protestantes y otros porque eran católicos por la misma razón. Se volvió muy amargo, fue una guerra sucia, muy sucia. Y representó una gran dificultad y un gran esfuerzo para poder emprender el inicio de un proceso de paz que finalmente culminó en 1998. Y hace 2 días tuve la gran felicidad de ver el progreso en el proceso de paz de Colombia. Lo vi, lo que sucedió en La Habana, algo parecido, y me alegró mucho.
En primer lugar, en los Estados Unidos, la diáspora nos ayudó con ese proceso de pacificación, porque muchos irlandeses que vivían en los Estados Unidos, en especial los que llevaban mucho tiempo fuera de Irlanda, ellos veían lo que pasaba en Irlanda de manera muy romántica. La violencia del norte de Irlanda lo veían como una continuación de la lucha por la independencia del país. Y muchas personas en la diáspora irlandesa empezaron a decir, no, ¿sabes qué? No es tan fácil, no es tan sencillito, es más complejo y la violencia no es el camino. Y figuras políticas irlandeso-americanas, como el senador Ted Kennedy, el Tip O'Neill, el portavoz de la Cámara, Patrick Moynihan y Hugh Kennedy de Nueva York, fueron todos... Señalo a esos cuatro, pero ellos condujeron a la opinión pública de los Estados Unidos para argumentar muy fuertemente en pro de la solución pacífica del conflicto de Irlanda del Norte, en vez de la resolución violenta que se estaba emprendiendo. Finalmente tuvieron éxito. Y también aquí se mencionó el papel del presidente Clinton, que influyó enormemente debido al presidente Kennedy. Se involucró en el proceso irlandés, utilizó su considerable influencia para persuadir a ambos a que pusieran a un lado las armas y emprendieran el diálogo para producir una paz, cosa por la que le estamos sumamente agradecidos. Bueno, ese papel pacificador de los irlandeses en los Estados Unidos fue y sigue siendo muy importante para que dure la paz. La diáspora también nos ayudó inmensamente a la hora de la crisis económica. Decidimos en algún momento en el 2009, en medio de la crisis, que uno de nuestros jóvenes periodistas financieros en Irlanda escribía sobre la crisis y sugirió al gobierno que ¿por qué no le echan un vistazo a los irlandeses exitosos? Hay gente de origen irlandés o irlandeses que son ahora presidentes de grandes empresas, directores generales de enormes empresas, manejan sus propios negocios, otros son dirigentes universitarios y demás. ¿Por qué no recurrir a ellos? Lo hicimos y creamos el Foro Mundial Irlandés Económico y decidí, en 2009, ampliar la idea hasta que se creó una red de 400 aproximadamente figuras de origen irlandés destacadas en el mundo empresarial, académico, cultural. Todos ellos en una red se reúnen cada 2 años en Dublín, trabajan muy de cerca con nuestras embajadas, dan asesoría al gobierno, consejos al gobierno y dan oportunidad para muchas compañías de Irlanda a que emprendan negocios en el resto del mundo. Han sido fundamentales para el desarrollo de nuestro comercio internacional. Después de eso decidimos establecer una política formal hacia la diáspora. Tenemos un ministro a nivel gabinete responsable de asuntos de la diáspora. Y muy activos estamos en reforma migratoria en los Estados Unidos. Ahorita somos pocos comparados con las personas que provienen de México. Creo que tenemos 50,000 indocumentados irlandeses comparados con el número inmenso de mexicanos. Pero aquí se sabe muy bien lo que eso significa, vivir en las sombras permanentemente. Y es importante y por eso emprendemos el esfuerzo para tratar de ayudar a que sí se haga la reforma migratoria integral. Ese es un área en donde podemos colaborar mucho ambos países. Creemos que la única manera en que el problema de los indocumentados se resuelva es a través precisamente de una reforma integral migratoria, lo cual exige persuasión de los dirigentes políticos de los Estados Unidos, en particular en la Cámara de Representantes, y particularmente exige, si se me permite una digresión partidista, tiene que hacerse un esfuerzo especial con los republicanos en la Cámara de Representantes, y así lo hemos emprendido ya, tratar de persuadir a los políticos republicanos para que traigan y emprendan realmente una reforma
migratoria integral. Tenemos experiencias comunes en México e Irlanda. Creo que tal vez podemos colaborar mucho más de cerca en este aspecto. Pero debido también a nuestra experiencia compartida de la emigración y debido también a la manera en que el mundo se está desarrollando, la globalización del mundo, creo que es muy notable cuando lo pensamos que en las comunicaciones el mundo ya se hizo muy pequeño. Tenemos una economía globalizada, en el comercio y en la inversión las barreras diariamente se caen una tras otra, pero un terreno en el que nos movemos con gran lentitud, la mayor lentitud en realidad, es precisamente el área que tiene que ver con los seres humanos. Las barreras ahí siguen, las barreras que dificultan el que las personas se muevan de una parte del mundo a otra para tratar de conseguir una mejor vida. Yo realmente encuentro asqueante lo que pasa en Europa en la actualidad y en fechas recientes. Un país que fue de los primeros en tirar la cortina de hierro, uno de los primeros países que permitió que su propia gente saliera de sus fronteras al final de los 80s y principios de los 90s, uno de esos países ahora vuelve a construir muros y murallas y barreras para impedir que la gente de Siria y Noráfrica trate de encontrar una mejor vida en Europa. Y el Consejo Europeo de alguna manera estuvo de acuerdo en establecer alguna especie de sistema fronterizo voluntario entre los miembros para detener a los migrantes. Yo sí creo con toda sinceridad que la migración no es problema, es oportunidad. Y un continente como Europa, con tales retos demográficos, donde nuestros mercados laborales requieren sangre nueva, gente nueva y mano de obra nueva de otras partes del mundo, creo que para Europa más bien esto es una oportunidad a la que deberíamos recibir con los brazos abiertos. Gente talentosa que en este momento viene de Siria, pero puede venir de cualquier parte del mundo. La migración es un hecho de la vida actual, del mundo moderno. Las Naciones Unidas estima que hay 240 millones de migrantes en cualquier momento en el mundo. Es el doble de la población de México, 40 veces más o menos la población de Irlanda. Es gente que se ha salido de su país y está en otros países. Es una realidad, un hecho de la vida actual, moderna. La gente se mueve como lo ha hecho todo desde siempre. Como en el siglo XIX por la gran hambre. Si lo hubieran hecho de Irlanda, de México, desde el siglo XIX hasta ahora, de Centroamérica y demás, tratando de encontrar una mejor vida, o inclusive nada más para encontrar una mejor experiencia o una nueva experiencia que a su vez pueden desarrollar y en muchos casos regresarse con esa experiencia adquirida para beneficiar a su país. El mundo, la comunidad internacional necesita ver de forma nueva y fresca este asunto de la migración. Un mundo globalizado será un mundo en el que la migración aumentará inevitablemente y la comunidad internacional tendrá que desarrollar políticas y métodos y abordajes que permitan hacer frente a esto. Creo que nuestros dos países, que son de los mejor colocados para ser líderes en este esfuerzo, son México e Irlanda. Son países en donde hay relaciones debidas a la migración y tienen grandes experiencias relativas a la emigración y grandes diásporas, en este caso en los Estados Unidos, pero también en otras partes del mundo. Muchas gracias por esta oportunidad de hablar ante ustedes. Thank you very much, Mr. Gilmore. Pues muchas gracias, señor Gilmore. Autoridades invitadas, damas y caballeros, también por su atención y asistencia. Les agradecemos su amable atención. Despedimos la cátedra Julio Cortázar. In behalf of the Julio Cortázar Chair.